Vamos, hermanos, a estar unos segundos en pies, buscar la palabra de nuestro Dios en la carta a los Romanos. Vamos a buscar en Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Dice así: para la gloria del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, al gentil. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hoy tengo un tema basado en Romanos 1, 16 y 17. El título de este mensaje es: el Evangelio es poder y justicia de Dios. El Evangelio es poder porque salva. El Evangelio es poder porque transforma. El Evangelio es poder porque levanta los paralíticos y le da vista a los ciegos. El Evangelio es poder porque un ser en la cruz del Calvario reclamó la liberación, la salvación de todos aquellos que creen. Porque se trata de creer. Si tú crees, tienes vida. Si no crees, muere. Y hay personas que se van a perder porque no quisieron creer. Todo aquel que cree en Él tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. La justicia de nuestro Dios no es la mera obediencia legalista, porque estamos hablando del tema o del título: el Evangelio es poder y justicia de Dios. Porque hay dos cosas que están ahí amalgamadas en este mensaje. Qué bueno que usted se centre en esa realidad. Y es la palabra poder. Dunamis en griego. Significa autoridad, significa poder activo. Cuando hablamos de dunamis, que significa poder, autoridad, no estamos hablando de un poder de controlado, sino de un poder sabio. Porque cuando el poder no se ejecuta en la manera sabia, se convierte en dictadura. Se convierte en un poder que daña, que mata, que destruye. Entonces, hay dos palabras que definen aquí exactamente lo que hace posible que el Evangelio logre alcanzar su meta. Porque donde hay poder y no hay justicia, hay injusticia. El poder tiene que ir ligado a la justicia. La justicia de nuestro Dios no es una mera obediencia legislativa o legalista. Se define principalmente como una relación correcta con Dios y el prójimo, basada en la fe en Jesucristo, no en las obras, porque nuestras obras no pueden ayudarnos en nada. El hombre todo lo que hace es imperfecto. ¿Cuál es el poder de la justicia entonces? El poder de la justicia es la potestad que tiene el Estado de cuidar y cumplir las leyes de la Constitución, así como de administrar la justicia de un país a través de la aplicación de leyes y reglamentos establecidos. La justicia de Dios es un atributo divino de perfecta justicia. Cuando el Señor hace justicia, los seres humanos deben acatarla. Pues la justicia y la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. Así dice el Salmo 19, verso 7. La justicia de Dios va en dos direcciones.
La primera es justicia, que justifica al hombre por sus obras realizadas en la cruz del Calvario. Esa justicia, alabado sea el Señor de Dios, se transfiere a ti. Llega hasta ti. ¿Por qué? Porque un ser llamado Jesucristo, hace 2000 años atrás, murió en una cruz. Y la muerte de ese hombre perfecto produjo una justicia salvífica que te hace a ti justo, no por tus obras, sino por la obra de ese que pagó el precio por ti. Cristo pagó el precio por ti, por mí. Con su muerte Él pagó tu deuda. Lo que era de muerte y destrucción para ti se convirtió en vida y esperanza. Nosotros no somos justos porque tenemos méritos. Nosotros somos justos porque alguien pagó el precio por nosotros. Cristo pagó el precio de tu muerte. Cristo pagó el castigo de sentencia que había sobre ti. Estamos a veces en el Evangelio, pero no estamos considerando la importancia de lo que Cristo hizo por nosotros. Y por eso a veces vivimos una vida cristiana sin responsabilidades. No cumplimos las reglas de Dios. Si cumpliéramos las reglas de Dios, estaríamos en otro nivel. Las cosas sucederían de manera espontánea. Y aquellas cosas que tú necesitas recibir vendrían a ti sin problema. Pero desgraciadamente a veces caminamos a ciega, no tomamos realmente en consideración al prójimo, no tenemos sensibilidad, a veces la perdemos y entonces caemos en muchas dificultades. La justicia de Dios va en dos direcciones. Y la primera, dije, es justicia que justifica al hombre, no por sus obras que el hombre hace, sino por la obra realizada en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 5, verso 1. Oiga lo que dice. Dice justificado. Justificado. Ahora, entienda que cuando la Biblia dice que tú fuiste justificado, esa declaración tiene un gran peso. Porque en el registro del anal de Dios tú eras responsable, eras culpable, debía morir. Pero cuando Cristo murió, su sangre borró el antecedente. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ahora en el registro que hay, el nuevo registro, tú apareces como una persona que no ha pecado, como alguien que ya su sentencia ha sido borrada. En la otra dirección de la importancia de estas dos palabras, la justicia de Dios, aparte de que justifica y declara al hombre libre, también condena. Condena y castiga al ofensor de su ley. Dios es amor y justicia, pero también es fuego consumidor. Salva por su amor y justicia, pero castiga a los ofensores y despreciadores de su sacrificio en la cruz del Calvario. O sea, ese Cristo que te justifica es el Cristo que te condena o que te condenará. Entonces, no podemos abocarnos a la idea de un Cristo que es indiferente, de un Dios que es indiferente a lo que tú haces. Porque todo lo que tú haces o hacemos tiene repercusiones. Todo lo que el hombre siembra
El hombre cegará. No crea que Dios se olvidó de tus actos, de tus expresiones, de tu pensamiento. Dios te tiene, te está mirando, te está vigilando y quiere que tú te arrepientas. Porque Dios usa el recurso del arrepentimiento, deseando que los hombres que se han apartado de Él vengan a Él. Pero llegará el momento cuando la sentencia del Todopoderoso vendrá sobre aquellos que no hayan arreglado sus cuentas con Dios. ¿Por qué Pablo habla con tanta seguridad? Alabado sea el Señor. Dice con tanta seguridad que no se avergüenza del evangelio. La razón, porque es poder de Dios, dice. Entonces, el evangelio, las buenas nuevas de salvación, no es simplemente una declaración humana. Alabado sea el Señor. Es algo que a sí mismo se demuestra. El evangelio se demuestra con poder. El día de Pentecostés, lo que hizo aquel alboroto en aquel lugar fue el poder de Dios derramado sobre gente que estaban pasando por enfermedades, por situaciones, con necesidad de profecía. Y allí hubo un despertamiento. Y ese despertamiento vino por el poder de Dios. El poder de Dios despierta a la iglesia, despierta a las comunidades, despierta a los pueblos. ¿Puedes tú decir lo mismo que el apóstol Pablo? ¿Que no te avergüenza? ¿Puedes tú tener ese espíritu de valentía y decir: yo no me avergüenzo de lo que soy? Yo sé lo que soy porque tengo una identidad. Y la identidad no se puede esconder. Tú eres lo que eres, no importa lo que pase. Para algunos quizás sea difícil asegurar que no se avergonzará del evangelio. Porque antes de asegurar algo así, se necesita estar seguro de lo que implica seguir a Cristo. Cuando el apóstol Pablo escribió esta declaración, habían pasado aproximadamente unos casi 20 años de ministerio. Y el apóstol Pablo sabía a ciencia cierta quién lo había encontrado. El apóstol Pablo se había encontrado con Jesús. Camino a Damasco, capítulo 9 del libro de los Hechos, encontramos a un Pablo persiguiendo la iglesia. Y luego en ese mismo capítulo encontramos a un Pablo levantándose y diciendo: Señor, ¿quién eres y qué quieres que haga? Entonces fue la demostración de ese Cristo resucitado lo que creó esa seguridad en el apóstol Pablo. Y será siempre la revelación del Señor lo que nos garantizará esa seguridad. El evangelio, Pablo lo define con la palabra poder para salvación a todo aquel que cree. Por eso el creer tiene un gran poder, porque en el creer hay cosas que se van saliendo, hay cosas que se van cambiando, porque el poder hace que tus ojos brillen, que tu visión espiritual se abra. Alabado sea el Señor. Cuando nosotros creemos, podemos ver todas las cosas posibles. El creer nos ubica, nos pone en condiciones favorables. La gente cuando cree, ve la mano de Dios obrando. La gente cuando duda, se encierra, no puede caminar. Entonces en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esto todo camina en fe, todo se mueve en fe, todo se alcanza en fe, todo viene por fe. Por eso enfatizamos la fe constante en medio de la iglesia, porque cuando dejamos de tener fe, vamos realmente reduciendo nuestras capacidades, porque sin fe es imposible alcanzar las bendiciones de Dios.